siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Con amor, llevamos el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida, aquel que lo reciba. Viviré cada día que me das de vida, para darte el amor que el mundo necesita. Porque dice la oración en la regla de oro, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Hoy damos gracias al Señor por esta tarde, hermosa tarde de su amor, por las bendiciones que nos da, por todas las cosas que nos hace sentir hoy apasionados por el Señor Jesús, la Iglesia de Jesucristo el Ángel. Hoy te dice Dios te bendiga y que cuando veas este video puedas ser edificado, porque hay una sola cosa que dice, que viviré para. Y entonces Jesús, cuando nos envía, nos dice para qué. No es para que otros nos vean predicando, es para edificar la iglesia en las calles de vamos. Porque dice el Señor en Mateo 6 que no seamos como aquellos de las sinagogas o las esquinas para ser vistos por nosotros. Porque eso tiene su recompensa. Pero sí se hace aquellos que lo hacen porque te enamoraste y porque quieres dar un testimonio de una verdadera transformación. La verdad es que la venida de Cristo fue para ser restaurados en su arca y transformados en su presencia. Nos llevó al mal, nos mostró cómo debemos andar y caminar. La Biblia ya es un libro que nos explica qué es lo que necesita el Señor para hacer sus cosas. Si nosotros hoy nos damos cuenta por las cosas grandes que hace el Señor, es que podemos decir que le conocemos, pero también un día puede decir que no te conocí. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos,
Ahí nosotros tenemos que preguntar y mirar y examinar, como dice el Salmo 139. Hay una palabra que el Señor me regaló hoy, y es que tu Dios reina, porque Él reina sobre la tierra, porque Él tuvo la victoria, Él nos dio la victoria. ¿Por qué? Porque Él hizo una obra de amor por ti, por mí. Los que no entienden, estamos llamados a predicar, pero esto, tú tienes libre albedrío de recibir o no la palabra, de ser transformado, porque muchos medios hay y se están predicando ahora, pero a veces hay personas que están dentro de la iglesia, pero no están en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de su Padre. Y hoy el Señor nos dice que la puerta es estrecha. No somos cristianos de boca, somos cristianos de corazón. Somos cristianos no porque yo soy tuyo, somos una marca registrada y sellada en el cielo. Y si no tenemos ese sello, por mucho que nos vistamos bonitos o hagamos como creemos que somos buenos y lo hacemos para Dios, pero estamos agradando al hombre, entonces no estamos agradando a Dios. Eso es, agradas a Dios y por ende entonces podrás agradar aquello que Dios llama y busca. Dios está mandando un salvavidas y el salvavidas se llama el Evangelio, pero es para el que lo reciba. Es aquel para que haya decidido creer y creer que Cristo les ama. Hoy te habla tu pastor y profeta, hija de Dios Altísimo, Vivian Alrededor, Ariel Salamanca, pero sobre todo una persona que anuncia el Evangelio de Dios, que no le interesa contender con letras con nadie, simplemente hacer lo que Él le llamó. Y esa es la obra de Dios en nosotros, que no debemos imitar otras obras sino la de Cristo. Y Él va escogiendo conforme su voluntad, nos da dones para predicar con la porción que nos dio a cada uno. Pero cada uno tiene un lugar donde Dios está haciéndole florecer. Pero ese lugar no solamente es en cuatro paredes, porque Cristo rompió estructura. Mira, Cristo cuando salía, predicaba y ganaba miles de movimientos. Pero también cuando iba a la sinagoga, hacía milagros. O sea, el Evangelio es poder. Y eso es lo que habla Pablo. Yo no me arrepiento del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Jehová reina. Y sabes, somos de bendición. Yo te lo puedo decir por los testimonios y por las cosas maravillosas y sorprendentes que Dios ha hecho hoy. En mi ministerio, primeramente, me ha llamado, pero ha hecho en mi vida. Me ha fortalecido. Cada día el Señor me llama a creer en Él. Cada día el Señor me muestra que hay frutos buenos. Dice que la puerta es estrecha. Por eso nosotros tenemos que, cuando predicamos el Evangelio como personas, no podemos estar trabajando en la iglesia como con gente con cascarita de huevos, porque se van a romper con cualquier cosa. Entonces esa gente no es de la gente de la puerta estrecha, porque no se les puede hablar, no se les puede decir, todo lo toman en oprobio. Entonces no están, porque si te das cuenta, la preparación es para estar firme y saber que nosotros no debemos agradar a hombre, sino a Dios Altísimo, que envió a su Hijo por amor a una promesa. Y esa semilla está hasta hoy y sigue andando cuando tú y yo la movemos. Seguimos arando y no volvemos atrás. Amén. Hoy yo doy gracias al Señor por esta palabra y me dio una alabanza. El Señor la va a colocar ahorita, porque Jesús sabe que hay gente que necesita ver para creer. Pero gracias, Señor. Hermano, aquí está cayendo una lluvia. Oh, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor. Enfocados en Cristo. Entonces, dice el Señor aquí que la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha. Aquí está claro en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice muchos, son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino
que llevan la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, o sea, es más claro, no hay que decirle más porque nos envió a predicar el Evangelio, para que no dijeran, como le dijo el Señor aquí a Tomás. Amén. Disculpa. En Jesús sana a un centurión en el capítulo 8 de Mateo. ¿Sí? Porque Jesús, cuando vio un hombre de afuera, llamado el centurión, que pidió que le salvaran un amigo que era un siervo, por eso hoy quiero hablar de la amistad del buen amigo que sana. Aquel buen amigo que ora, que pide, que clama, y aunque sabe que su amigo puede estar en circunstancias difíciles, aún en pecado, clama a Jesús por ellos, para que se salven. Pero también ese amigo que corrige, que exhorta, y que le dice la verdad, porque la prédica va para allá. Amén. Porque nosotros hablamos un evangelio que conoce el Señor. Cuando el Señor te llama y te sella, el Espíritu Santo te muestra cuál ciudad, como Gadara, estaba dañada, que había un endemoniado que demostraba todo lo que había en Decápolis, en las 10 ciudades. Pero también habla de que la samaritana estaba allí en pecado, ella era pecadora, pero era un reflejo de la ciudad donde estaba, porque estaba en ciudad dividida, estaba en ciudad que de adoradores, dice. Pero ¿por qué va a decir que adoremos en Jerusalén si nosotros adoramos aquí? ¿Por qué? Porque hubo una división y quisieron quitar la adoración de Jerusalén, pero Dios dijo a través del Señor Jesús que sería en Samaria, se lo dijo ahí en Samaria, sería en Jerusalén, Samaria, Judea y a las naciones de la tierra. O sea, queda para expansión, que todos Dios Jesús tenemos derecho, así como llegó a un lugar que se había apartado a Baales, Jesús también dijo puede ser restaurado. Ese es un tiempo de restauración, es un tiempo de la gracia. La gracia, el Pentecostés vino. Los avivamientos se ven, pero ahora el Señor quiere una iglesia, piedra viva edificada, que se levanten para edificar, avivadas en el Espíritu Santo. Es en el Espíritu Santo donde el Señor está, que el ángel, o lo que antes en Ezequiel no decía, un ángel sellará. Pero ahora el Señor te está diciendo que el Espíritu Santo está sellando a la iglesia, a los llamados, a los escogidos, aquellos que acepten venir a los pies del Señor. Adoración, porque Dios somos adoradores. Amén. Y entonces dice, hermanos, está diciendo porque la predica todavía no ha salido, no hemos tomado la hoja. Entonces le doy gracias al Señor por su poder, por su palabra, y le doy la gloria a Él porque es Él el que nos fascina. En el nombre de Jesús, que me ha dado palabra de sabios, lengua de sabios, me has dado oídos de sabios para poder hablar su palabra. Y Él dice aquí, viendo la fe del centurión en el capítulo, Mateo capítulo 8, amén, dice que ese amigo era paralítico y gravemente atormentado. Entonces, si un hombre estaba en situación, estaba en pecado, paralítico, pero también estaba atormentado, ya era tan fuerte lo que había en él, había caído. Y este hombre no lo miró para decirle, caíste, tú hiciste esto. No, tenía un amigo que tenía un criado y mandó a orar, oraba por la buena amistad. No es decir que yo sé más palabras, que yo sé o que yo predico. Yo estoy hablando porque he visto esta semana la buena amistad de personas que uno menos se imagina. A veces siempre estamos queriendo que nos den, pero Dios es el que nos da para dar. ¿Amén? Y estas palabras que están aquí es para aprendizaje, porque yo estoy viendo cosecha. La estoy viendo. De pronto no como la gente espera. Pero Pablo iba de casa en casa cosechando. Y las naciones. Pablo visitó de casa en casa naciones. Y cosechó. Y tú y yo somos parte de los evangelios. Amén. De las palabras que también escribió Pablo.
¿Por qué? Porque tú y yo somos instrumento escogido, me es este. Y cuando nos llama instrumento escogido, somos de parte de Cristo. Lo escoge Jesús y nos sella con el Espíritu Santo. Dice que estaba así, pero Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Pero yo te quiero hablar de la palabra. Porque a veces la gente quiere que lo toquen, que le pongan o que le digan. Cuando tenemos aquí una fe de un hombre romano, amén. Y Dios le dijo, Jesús le dijo, yo iré. Jesús le dijo, yo voy a tu casa. O sea, tenía la aprobación del cielo. Alguien que de pronto podía no estar en los pensamientos del hombre, pero había obras, había acciones, pero también había un corazón que Dios conocía. Y Dios conoce y pesa los corazones. Amén. Porque yo te quiero hablar del poder del Evangelio y esto. ¿Qué hacía Jesús? Jesús vino y predicó. Jesús vino y hizo la obra del Evangelio del cielo. Dios, de los tiempos, los cielos se han abierto, el tiempo se ha acercado. Desde ese día estamos nosotros andando, hermano, marchando en ese tiempo. Cristo vino, es lo que viene con su gloria, pero tú y yo, como obreros de su obra, como empresarios de su obra, tenemos que estar haciendo la obra, porque me acaba de abrir el Señor que habla aquí esto, y me doy cuenta de algo. Mira, hija, hoy dice Señor, hoy activo y me enfoco en lo que dijiste. Me enfoco en lo que dijiste, hermano. Desde hace días vengo enfocándome en cosas. Y el enemigo no va a dejar. Pero tú tienes que enfocarte en tu llamado. El centurión estaba ahí y le dijo a él. El centurión le respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres en mi techo. En mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sacará. ¿En qué creía? Era tanta la fe de ese hombre que dijo, solo esto es tu palabra. Porque estaba comprometiendo al reino de los cielos a hacer la obra. Porque la palabra está sellada en el cielo y antes de haberla aquí, tu fe la va a activar, entonces vas a encontrar tu milagro. Pero tu milagro se llama salvación. Pero también vas a ver la restauración. Vas a ver que ese proceso es restaurado para que tú hables la palabra. Aquí el centurión estaba diciendo, yo creo, yo sé de lo que hablo, yo sé a quién estoy pidiendo, porque he creído. Y entonces, ¿pero por qué? Mira, dice que es un hombre de que conoce la autoridad, militante. Y este fue un militante de Cristo. Porque para quedar registrado es un militante de la fe. Y tú y yo, la fe activa lo que hemos creído. Amén. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a esto, ven y va. Y el otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y escuchándolo Jesús hablar, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo, se volteó Jesús, digo, estaba mirando eso y dice Jesús, uy, venga, esto es lo que yo quiero ver en ustedes. Y le dice en el versículo 10, se maravilló y dijo a los que le seguían, a los que iban con él, a los que estaban tras él, se volvió y le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué estaba buscando Jesús en ti y en mí? Fe. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué era? No. Porque él podía llevar una larga listado de quejas y de llanto y de lloros. Pero le llevó fue, mándame la palabra. Que ahí cuando Dios te da una palabra, hermano, el reto. Eso es lo que tú y yo cuando creemos, inmediatamente se cumple, se suelta la bendición. ¿Por qué? Porque hemos creído. Porque hemos dicho, dame la palabra. Una palabra, hermano, de Dios, o una palabra de un hombre íntegro vale más que el oro y la plata. Amén. Por eso es lo que firma aquí. No, que tú eres lo que eres en el corazón y en la mente. Dame tu palabra. No soy digno, no se encontró tan, que yo sé más, que yo estoy en este altar. No, él dijo, no soy digno. Reconoció, hermano, pero sí, dijo, mándame la palabra, porque estaba dispuesto a esa cobertura. Y entonces dice Jesús en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Vendrán muchos, dijo Israel, no la ha hallado. A veces en casa no la vas a escuchar, no la vas a encontrar, pero vendrán gente de lugares, de naciones, de lugares, para creer que lo que Dios puso en ti, esa palabra es viva. Y dijo, vendrán. Declaró inmediatamente que las naciones vendrían a Cristo, que las naciones vendrían a recibir palabra, que las naciones vivirían por fe, que toda rodilla se doblaría. Aquí estaba diciendo del oriente y del occidente. ¿Y qué tenía? Eso sí, desde el oriente y el occidente, porque él estaba en Oriente Medio, pero miró al occidente, a Europa. Amén. Él hizo norte, sur, este y oeste. Los cuatro vientos soplan y soplan la vida del Señor y se manejan bajo esa autoridad. Toda la creación. Y Él dijo, mas los sabios del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que nosotros activemos. Yo puedo enseñar, puedo saber mucha palabra, pero Dios necesita corazones transformados. El Señor está buscando gente verdadera. Por eso dice que la puerta son pocos los que la hallan. Y se maravilló. Dice que había muchos que decían, y de aquí no escuché, aquí no me encontraba, pero ahí estaba preparando ya. Ese había preparado un saulo y ya lo tenía en los ojos para mandarlo luego. En el Espíritu lo preparé a Jesús y en él lo prepararía para enviarlo a Roma. Porque estaba profetizado. Amén, por Jesús. Él lo profetizó. Por eso, nosotros cuando Él nos envía a predicar a las naciones, no es que ya no haya dicho, aquí lo estaba soltando. Amén. Que la única tarea que tú y yo tenemos es creer, pero tenemos que predicar el evangelio de la fe. ¿Qué le dijo el centurión? Yo creo en tu palabra, dámela. Yo creo lo que tú dijiste de mí. Yo creo, Señor. Y sabes, ¿qué fue el lunes? Sí, el lunes. Me hice una vuelta con mi hija por una tarjeta y en el banco una tarjeta de crédito que tengo allí, que cuando salgo así la uso porque tiene descuentos. Y resulta que cada vez que voy, todos los muchachos de ahí ya saben que les voy a predicar en un banco, les voy a predicar. Y luego me dice el muchacho, y se ríen cuando me ven. Y ellos siempre me dicen, se ríen, hola, hola, yo le doy una palabra, como que dice, les leo la Biblia. El lunes había una de las señoras que están atendiendo allí y se levanta y me ve y me siento y se me acerca y me dice, yo no sé por qué siempre que la veo yo me erizo, siempre que yo me erizo. Y nosotros allá en las oficinas siempre hablamos de usted. Ahí viene la que nos predica y nos lee la Biblia. Y no les desagradaba, para que sepan, se ponían contentos. Ella me fue a buscar y me dijo, ya estoy asistiendo a la iglesia, Cristiana, estoy buscando un lugar. Y yo le dije, Espíritu Santo, cuando te sientas, ¿cómo te vas a decir? Porque ella está asistiendo a la católica, pero ella está buscando un lugar. ¿Lo voy a hacer yo? No, yo llevo una palabra y el Espíritu Santo lo va sellando. Hasta que el Señor nos va moviendo y nos va direccionando a un lugar. Yo le dije, no pongas a ningún pastor primero, el crecimiento es para ti, la preparación es para ti, tu depósito es tuyo. Pero el Señor te da un crecimiento para cuando Dios te ubique, tu depósito lo puedes inaugurar para darlo a otros. Hermano, total que luego estoy ahí, me quedo y se forma un señor y comienza a pelear. Hermano, y yo comencé a orar, Señor, porque no lo atendían y yo estaba sentada con el Señor, oré allí. Y había una pareja de esposos que se les veía una santidad tan hermosa. Y me levanto y les digo, sigan leyendo la Biblia, que Dios lo bendiga, porque nunca más pedirán prestado. Nunca más estarán prestado. Porque a veces la gente piensa, cuando yo voy por fuera, yo necesito tener esa tarjeta, porque por fuera es que la puedo utilizar, no puedo usar otra, cuando estoy viajando por las naciones. Entonces,
vengo porque cada nación, esa puede usarla en cualquier lugar de vaya, pero hay otras tarjetas así de adentro que tú no puedes usar. Entonces la tenía ahí, la cuido y la tengo activa, pero ese día fui a activar. Y yo digo, Señor, sí. Y todo el mundo recibió dentro del banco. Para mí la iglesia fue hacia el banco. Todo el mundo recibió, o sea, me fui contenta. Luego voy a otro lugar a hacer una diligencia y la muchacha también recibió una cajeta. Luego voy y estoy con mi hija haciendo algo y cuando entro a un lugar, hermano, había un joven atendiendo, un lugar muy hermoso, pero Dios me dijo, entra y mi hija no entró, yo entré. Y comienzo a hablar con el muchacho cuando el Espíritu Santo lo tocó y el Señor dijo, perdona. Hay gente que ha sido violada, que vive con el violador. Hay gente que ha sido maltratada. Hay gente que ha sido violada en la mente. Ha sido vituperada. Hay gente que ha sido tan maltratada, que aunque se ponga la careta, Dios la descubre. Aquí está diciéndolo. Era un hombre paralítico y extremadamente atormentado. Hay cosas que se depositaron en tu vida que te paralizaron, que te detuvieron, pero no las viste como las marcas para superar, para vivir a Cristo y poder salvar y sanar a otros, sino que se encerró y puso máscaras. Como hay gente maltratadora que tiene tantas máscaras haciendo creer que está bien, pero fueron gente maltratada, violadas. Fueron gente perjudicada de niños en el camino, pero que no supieron perdonar. Y aunque se pongan las máscaras que se pongan, Dios conoce el corazón. Pregúntele a Jeremías capítulo 17. Amén. Dios conoce el corazón. Por eso Jesús identificó un corazón. Dijo, pero si este cree que es de Roma, vamos a mandar el evangelio para allá. ¿Y qué pasó con el joven? Hermano, comenzó y Dios me dijo, abrázalo. Y hubo una liberación ahí. Ese muchacho lloraba profundo, un muchacho tan bonito, pero estaba afeminando. Y comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque las violaciones, la gente rechaza su cuerpo, lo que fue violado. Hay que entender los procesos de la gente. Hay violaciones físicas, niños violados, niñas violadas, que se manifiestan en el homosexualismo. Hay violación, la mayoría, eso es metido, porque dice que Dios acaba con Sodoma. ¿Por qué? Porque hasta los niños habían sido violados. O sea, las violaciones se daban generacionales. Hay violaciones generacionales y ancestrales. Hay violaciones mentales, que son las estructuras que te obligan a seguir algo que tú no eres. Violar también significa que cuando tú tienes un llamado de Dios, alguien te está atacando para que tú sigas esa estructura, cuando no es. Hubieras visto el llanto que mi hija vio. Requebraba y lloraba, y Dios le dijo, y le puso la mano y me abrazaba y se agarró tan fuerte. Entonces Dios, como una madre, lo abracé. Esa es la iglesia, es una madre que abraza al herido, al caído. Este centurión mostró la calidad de una iglesia verdadera. Pero también sé que el Señor le dijo, fuiste marcado y sellado, y fuiste sano y libre. Porque tu testimonio tiene gente que tú tienes que edificar. Dios no va a sanar y a restaurar y algo para que vuelva atrás y diga, no, ya Dios me salvó, me liberó, ya tengo mi milagro, me voy y sigo en las cosas que no te interesan hacerlo. Dice que la puerta es estrecha. Porque antes la puerta y ese muchacho en la falta de perdón. Y de pronto, Dios sí le dijo que iba a salir y un profesional me di cuenta. Pero no había perdonado, para mí eso rompió mi corazón. Que hay mucha gente, niños, jóvenes, gente adulta, que han sido violadas y aún son violadas. Por gente que se pone caretas y máscaras. Pero Dios conoce el corazón. Y ese joven fue sano. Y Dios le dijo, no vuelvas atrás. Dios te perdonó hoy. Y fue delante de todo en la mitad local. Yo que iba a saber qué iba a pasar. Yo no era el Espíritu Santo. Así como pasa Jesús y paz, ocurren cosas maravillosas. No son preparadas. Es el Espíritu Santo que está sellando en la tierra un ejército grande, de gran manera, pero que va a pasar por la puerta estrecha. Ahí tú tienes que ir con corazón, que Dios ve cómo estás, Adán. ¿Dónde estás, Adán? No, Señor, estoy por aquí.
No, Señor, con tapadito. Y yo, ¿por qué está tapado? Ya yo sabía. Porque ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estaba yo un día? Y aún tengo que seguir tratando y cuidando mi corazón. Porque a Dios nada le es oculto. Y dijo aquí, entonces Jesús dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Los sacó, hermano. Y allí será lloro y crujir de dientes. ¿Qué está diciendo? Que la puerta ancha tiene un camino. Aquí te puede ver el capítulo 7, desde el 6, porque me gusta, porque está cómo debemos orar a nuestro Abba Padre. Nos comunicamos a la expansión celestial, al testigo que es el cielo, las expansiones del cielo y la tierra. Eso dijo el Hijo Pródigo. Yo hoy no te estoy hablando, sino porque tenemos que predicar. No podemos juzgar a nadie, pero sí tenemos que decir que está, hermano, a la puerta y se llama. Está a la puerta. Cuando de esta palabra me acordé, está a la puerta, quiere decir que Él está a la puerta. Y la gente pensando, todo el mundo dice Maranatha, que Cristo viene. Ay, pero está profetizado. Se profetizó que en Isaías que Él vendría, que moriría, que ascendería, estaría a la diestra del Padre. Pero ahora viene su retorno. Nosotros estamos pensando que nosotros tenemos que estar avivados, avivando, festejando la alegría de vivir en Cristo Jesús y encendiendo a otros con el Evangelio, porque ese es nuestro llamado. Porque Él viene con toda su gloria, ya no se va a despojar más. Ya lo hizo una vez, no lo va a volver a hacer. Pero tenemos al Dios de oportunidades aquí, porque su palabra no regresa vacía. Nosotros tenemos que decir a nuestra casa, si tú fuiste llamado. Otra cosa pasó. Le dije, mira, algo va a pasar. Tuve un ataque fuertísimo. Y yo dije, bueno, lo que viene es grande. Hermano, sí, nosotros aquí ya perdimos, la vida del mundo la perdimos. Estamos en Cristo, lo que hay es salvación. O sea, ¿qué puede pasar si no que ya Dios te llamó, que hay salvación para ti y para tu casa? Lo demás, lo que tú veas, Dios te dice, no mires las circunstancias, pero sí póngate los ojos en los cielos, puesto los ojos del Señor Jesús. Ya somos redimidos, fuimos justificados, ya hay un decreto de vida. Pero Él dijo, pídeme y te daré por derecho las naciones, por decreto. Y se lo dio. Entonces por eso nos envía a predicar a las naciones. Pero no podemos ir a predicar a las naciones si no hemos predicado en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Esa es la promesa, y esa promesa es la palabra de Dios. Pero ¿quién la cumple? Tú activas la fe. Tú activas sirviendo. Amén. Esto es para que la gente no me vea. Ay, no, que no me vean, que van a decir. Ay, no, porque si le digo esto, se van a romper, que se rompan. Porque esta gente que le dijo Jesús ahí, iban con Jesús ahí. Si se rompen, son generaciones de cristal, que no se les puede decir nada. Que no entienden el Evangelio. Que estamos aquí ganando, edificando una iglesia como Nehemías, que lo atacaban por allá, por acá. Pero Dios, el Dios de los cielos, nos prosperará. Él nos levantará. Él nos levantará y nos edificará. No, que no puedo hablar de esto porque, hermano, si tú no puedes hablar y la gente se vive ofendiendo, no son de Cristo. Pero también tenemos que cuidar que nuestra palabra tiene que basar en la Biblia. Pero tu llamado no se lo debes a hombres, sino al Señor. Total, como les dije a la gente del testimonio que les voy a dar. Porque cuando tienes amigos de esta calidad, el Señor inmediatamente. Con el amigo no es que voy a orar por ti, es que tienes que tener un corazón, buscar la presencia, es limpiar y sanar tu corazón, porque hay muchas almas perdiéndose. En las webcam, hermano, ahorita fui a predicar y cuando estaba unas páginas por ahí, yo decía, dime mi nombre, eso fue antier. Y bueno, van a llevar palabras. Te va a acabar tu casa, se va a destruir tu hogar por estar en esto, tan, tin, 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 tin. Y corría. Y ¿por qué el Señor me metió por ahí? Porque era ahí donde tenía que pasar. Igual, yo cierro, apago, pero la palabra ahí me sigue quedando. Si alguien estaba entrando o haciendo algo que era de pecado,
Hermano, estamos hablando de pecado. Porque Dios no ama el pecado. Dios ama al que está al pecador, que lo puede transformar, pero que desee ser transformado. Que ella sepa que no está sin fuerzas, pero que hay amigos que saben que hay hermanos que están sin fuerzas, que están en pecados profundos, pero que tienen un llamado de Dios. Y hay gente que se los llevará a Cristo, que romperán techos para llevarlo, pero Jesús no lo va a decir, sálgate, dice, tus pecados te son perdonados, no peques más. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Todo el mundo, ¿cómo? Ah, pues usted quiere que diga que se levante con la silla. Oye, váyase. Ese es Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio nos confronta a nosotros, primeramente a nosotros. Porque yo le he dicho a mi hija, algo va a pasar. Cuando me llaman un grupo de familias y me dicen, queremos que tú dirijas esto. El que hace la agenda es Dios. Y entonces hagamos esto, porque un amigo, y te voy a decir algo, oremos mucho por los empresarios. Porque si a una nación se le afecta la economía, hay desempleo. Y si hay desempleo, este centurión oraba por un cielo, pero hay gente que ha edificado con Dios cosas y están siendo atacados. Otro está preparando para este tiempo que viene, porque así como el COVID fue un juicio de Dios, estamos aquí, que los que quedamos es para hablar de sus testimonios, que unos se fueron para salvación y otros para perdición. Aquí lo dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Pero tú y yo estamos aquí para predicar. Que no me escuchan, habla a las sillas. Que no se molestan, habla si se molesten, porque hermanos, aquí los ataques que yo tengo no son ataques de... Yo no estoy pidiendo altar, ¿no? Y a veces, ¿no? Yo tengo aquí un lugar. Yo soy un altar del Señor, yo soy una iglesia. Este cuerpo que Dios edificó es la iglesia para muchas personas que están en la calle. Por eso la iglesia es misionera. La reino de los cielos, la iglesia de Jesucristo se formó dentro de 4 paredes o fue afuera. Y cuando ellos me llaman, hermano, entonces, ahorita iba a predicar, ya tenía la palabra lista, y me dice el Señor, los buenos años. Pero yo abrí la Biblia aquí, pero realmente esta no es la palabra, pero Dios habla. Tú y yo estamos llamados a ser edificadores de la obra de Cristo. Y a veces nos sumimos tanto en lo que el enemigo nos da, el enemigo que nos manda el viento, que nos manda acá, claro, nos va a mandar allá cosas para atemorizarnos y para decir que no vamos a avanzar y que no sirvamos ni hablemos. ¿Por qué? Porque si hablamos nos atacan. Hermano, ya estás atacado si estás enfermo, si estás callando la boca, ya estás atacado. Pero para puerta grande. Amén. También fui donde otro joven, allá, Dios me dijo, a veces yo lo dejo, le dejo una Biblia, y le dije, ¿qué estás leyendo? Tengo que dar una vuelta por ahí, por hace un mes y pico que no pasaba 2 meses. Y no paso a pedir, porque algo que tenemos que guardar el testimonio, que diga, no, que yo te di plata. Dios me sostiene, Dios sabe cómo lo hace. Por eso le digo que cuando le hablé de la tarjeta, porque la tengo por fe, pero el que la paga es Cristo. Entonces, yo ando con una tarjeta que no me sirve por la mía, que hizo pueblos, pero esa sí me sirve. Entonces, esa tarjeta ha hecho que yo allí donde vaya, cada vez que vaya, yo le dé palabra a algo. Dice, esa es la que nos lee la Biblia. Pero ya me conocen. No negué su nombre. Ya me conocen. ¿Y cuál es mi ministerio? Lea Biblia. Entonces, ya me dijeron, ese que es la que lee la Biblia, yo tengo que seguir leyendo Biblia. Porque ese es mi ministerio, instruir a leer Biblia. ¿Y qué dijo la gente? Reuniones de hermanos que han aparecido en mesas familiares. Hay una necesidad, porque hay gente, no, que yo no predico porque es que, hermano, alguien, una persona que llegue a tu casa pidiéndote agua, está sedienta de la palabra. ¿Amén? Dios te la envía para probarnos a nosotros, para probarnos en el ministerio, para aprobarnos y enviarnos. Amén.
Amén. Y miramos que Jesús se ve sencillo y la gente, no, pero es que no se quitó vino despojado esta vez, pero viene con su gloria, porque la gloria postrera de esta casa, la casa de Cristo, será mayor que la primera. Y vamos ahora sí a dar la prédica en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te asustes cuando tu barca es lanzada a vientos y tormentas, es porque porta un tesoro del cielo. El diablo no ataca lo que está mal, lo mete a celdas profundas. ¿De dónde sacó Jesús y rescató de la muerte a mucha gente? De celdas profundas, del Hades. ¿De dónde sacó Pablo y rescató almas? De celdas profundas. Les enseñó a adorar y la adoración cambió el ambiente. El ambiente hizo que se trastornaran los aires, que se supiera y tomó posesión con alabanza y adoración. Y luego tembló la tierra. Tembló la tierra. Porque había un hombre de cielos abiertos. No esperes, hermano. Y entonces vino el carcelero y hizo allí una pedagogía del amor del cielo. Salvó las almas. ¿Y a quién se las entregó? Cree en Pablo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros, hermanos, ¿por qué dice el Señor? Arrepiéntanse. Juan Bautista, arrepiéntanse. Y cuando llegó Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Se cumplió un tiempo de gracia. Pero hermano, cuando el Señor me dijo al oído, estoy a la puerta y llamo. Me acordé de los tiempos del fin y de las vírgenes. Eran 10, pero 5 se salvaron porque fueron prudentes. Y tú y yo, cuando nosotros estamos predicando la palabra, estamos llenando las vasijas de aceite. Y estamos entregando, no. Porque desde la paz que tienes tú puedes sanar almas. Hoy vamos a limpiar cosas ancestrales, deseos del pasado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hoy le pedimos al Señor que seamos limpios. Que desde que aquellas cosas que pactaron y que aún nosotros no hemos podido liberar, muchos pastores, mucha gente, muchas personas están atadas. Mire, hermano, yo acabo de hacer porque hay cosas que tengo que soltar. Y el Señor las ha ido soltando. Pero yo tengo que entrar en mi realidad cuáles son esas cosas. Pablo, Señor, quítame esto. No, espérate que te necesito la debilidad, Pablo. Por gracia soy salvo, mi gracia es la que te tiene aquí. Es para que tú reconozcas, Pablo, que todo lo que tú has visto, has hecho, es del cielo, es del reino de los cielos y del poder del Evangelio que Cristo depositó en ti. Y no podemos sembrar esa semilla y comerla, sino hay que expandirla, porque esa fue la orden. Ser multiplicado, fructificado, para sojuzgar la tierra, todo lo que hay en la tierra. O sea, los hijos de Dios somos los que tenemos corona y cetro para eso, en la autoridad de Cristo, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo aquí Jehová reina, dice aquí Isaías 52, qué hermosos son los montes, los pies del que trae buena nueva, que dice a Sión, que te dice a ti, tu Dios reina. Dios reina. Es que Dios nos ha bajado del universo, que tú estás aquí pues en una tierra, pero es la tierra que está con es lo último que queda, porque todo el universo y todo, pero a Él le plació esta, fue contaminada, pero Él la descontaminado. El Evangelio descontamina, sana, limpia la era de Dios. La tierra es la Yeshivá viuda de su amor, es la desposada de Dios. Él tiene puesto los ojos, tiene enfocado en su deleite, porque Él quiere que la tierra sea su deleite, porque ahí depositó algo, y es una palabra, y Él no quiere que se pierda. Amén. Jesús reina y nos trae noticias de paz, gozo, salvación. Dice, cuando tú proclamas el reino, es una tarea gloriosa que transforma tanto al mensajero como al oyente. Por eso tenemos que dar. Tenemos que dar palabra. Porque la Biblia está llena de promesas, de palabras, pero la gente solo quiere que me vaya bien. El territorio que Dios nos da a ti a mí es para ser predicado. Por algo nos dio. Porque el Señor de los rotos redime. Amén. En Eclesiastés dice que restaura lo pasado, prescrito. En Filipenses 2:13 dice, Dios obra en nosotros. En Romanos 6:14 dice, la gracia nos libra del pecado. Y 2 Corintios 4:18 dice, la verdadera vida está en Él. No pierdas la vida por lo que se queda. Hay mucha gente. Y hoy clamemos por esas al Señor de las vidas,
que haya muchos obreros, que hayan pasado, sean aprobados para que puedan ir a esos campos a cegar, porque hay recompensa para ambos, aquí lo dice. Amén. Y dice entonces que el propósito de Cristo es libertad. En Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. ¿Hay otra cosa que nos haya hecho libres? Mas el hombre la acomode no hay. Ya no vivimos como esclavos, Dios nos apartó para Él. Que somos apartados para el Señor. No busques honra de hombre. Tú tienes que ir a la presencia. Tú tienes que avivar tu altar. Porque la gente dice, el Pentecostés segundo, pero el Pentecostés del pacto se dio. Ahora es la gloria. Y tú y yo estamos, cada que está sellando el Espíritu Santo, es un avivamiento. Y aquellos que portan el Espíritu Santo, es un avivamiento. Y juntos encienden una nación. Y una flecha que envía a una nación, enciende una nación. Pero tiene que ser hombres de fe. Hombres que determinen, que han determinado entregar su corazón a Dios. Amén. Porque como dice, hay una palabra en Hechos 16, hay un tiempo que Dios ha determinado, 17, y los lugares para que lo busquemos. Dios introduce un tiempo. Jesús marcó un tiempo, y tú y yo estamos bajo ese tiempo, el de la gracia, con la misericordia de Dios. Dice Efesios 1, versículo 4, que fuimos predestinados en amor para un propósito. Eso es lo que el Señor nos está hablando. Amén. Y la única misión fue anunciar el reino de los cielos. Lanzados o enviados como corderos entre lobos con autoridad, pero también en dependencia de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Esto, hermano, debe producirnos gozo, que no sea una carga. Marta lo hacía como una carga, pero dijo Jesús, María escogió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Por eso es la palabra. Yo te estoy dando, mándame la palabra. Mándame la palabra. Te termino lo que había hablado con esas familias. Hoy estuvimos trabajando, la iglesia está vestida, está uniformada, hoy, bueno, grandes cosas ha hecho el Señor y está haciendo. Pero lo más grande es que esos empresarios, viendo que uno cae, todos esos empresarios comienzan, y yo no solamente te hablo de plata, estoy hablando de personas que están levantando algo, y personas que también tuvieron, pero que también necesitan, o amigos, y hay momentos en que tú necesitas amigos como Jesús. Conocerás al enemigo que perseguía tus bendiciones, que era el enemigo de tu alma, el adversario de tu alma, pero también habrá amigos, amén, como está en Mateo 9 y en Marcos capítulo 2. Amigos como este que dice el centurión, no vengas a mi techo, tu casa es un techo, tu casa es un techo. Y amigos que romperán techos, tirarán puertas, se meterán por ventanas a través de la oración y ayudarán a través de amigos que, aunque sepan que son pecadores y están lisiados y postrados, ellos con una oración levantando al Señor Jesús clamarán y libertarán almas cautivas, porque estamos hablando que el negocio del Evangelio es las almas cautivas a libertad. Dice entonces, hermanos, que había un hombre que tenía parálisis y necesitaba sanidad. Ellos se reunieron por un amigo que había, por su empresa, había caído. Ellos tomaron la decisión de apoyar a su amigo. Bien, ¿saben qué me llamó la atención? Que se desnudaron su corazón. Personas que tienen, muchas personas a cargo, y lloraban. Los hombres lloraban. Y había uno que necesitaba una sanidad desde niño. Yo comenzó a ser libre. ¿Por qué? Porque el Señor había escuchado la oración de la esposa. Y cuando yo sentí que comenzó a llorar, dijo, tu esposa oró por ti, por ti, me dijo, sí, nosotros podemos orar, pero también tú tienes que activar el moverte. Si hay amigos, estás en un lugar, en una iglesia, tú estás en pecado, o estás fuera, pero no conoces de Dios. Pero Dios nos manda una cosa, y a libertar cautivo, para eso está la unción. Pero también dice que tú puedes tomar la decisión
Este pudo haber dicho, no me muevan, quiero morir en mi pecado, quiero quedarme así y no me lleven allá. Pero él quiso conocer a Jesús. Él quiso conocer a Jesús. Amén. Él quiso conocer a Jesús. Y por eso fue con sus amigos, los amigos del paralítico. ¿Cómo estaba ese empresario? Paralítico, estaba como, no pensaba. Se había destruido algo. De un día tenían todo y al día siguiente no tenían nada. Y eso es lo que está pasando. Tenemos que orar que Dios restaure los corazones. Esos hombres de empresa se entreguen al Señor a tiempo, antes de lo que viene. Y nosotros como familia tenemos que predicar y orar por los hijos de los empresarios del alma que son de Cristo, para que puedan llevar su palabra con denuedo a aquellos que lo necesitan. Todos, ricos y pobres, necesitamos, porque un día vemos nuestra realidad. Es que con plata o sin plata, nada somos sin Dios. Y Jesús, Dios nos puede mostrar una historia. Y yo le dije, que Dios fue por eso desde el momento que fui a su casa. Y yo le dije, esta mesa nunca la regale. Ahí estamos sentados en esa mesa. Esas familias sentadas con él ahí, aprendiendo. No necesita 20, 30. Jesús comenzó con pocos, pero cogió 12, de esos 12, 3 para ser sus amigos. Y aún sabía que podían fallarle, pero eran sus amigos. Inmediatamente sabía que podía ser restaurador. Tú y yo somos restauradores deportivos. Tú y yo somos restauradores. Amén. Ese está. Y dice aquí entonces que los amigos, dice, ellos pusieron al paralítico en una cama y comenzaron a cargarle con el fin de llevarle a Jesús. Sin embargo, como recordará la gente, estaba amontonada incluso a la puerta. Así que estos hombres, llevando a su amigo en una cama, simplemente no pudieron pasar la multitud. Hay oraciones que tú lanzas y no se va a abrir, pero hay una que atraviesa, se sube y pasa el techo para tu hijo, para tu casa, para tu hogar. Pero también sabemos que el paralítico no dijo, no voy. Por eso dice el Señor, que la puerta la escoges tú. Y dice que los amigos del paralítico no se dieron por vencido. Ellos también creían que Jesús podía sanar a su amigo. Simplemente bajaron al amigo por el techo, eran 4 y el 5. Y luego bajarle no estaría fácil, pero ellos lograron eso. Jesús vio la fe de estos amigos y sanó y perdonó al enfermo. De Marcos capítulo 5. Pero dice que Jesús sanó al enfermo, sanó y perdonó. ¿Por qué queda incluido aquí la parte perdonó? Porque Dios había visto en su corazón, había pecado. Por eso cuando las mujeres fueron a tirar piedra, Dios, tiren la primera piedra, le vio el corazón a todos. Nada más hizo una detectada, ¡ra! Todos están igual, todos están en pecados también. Tiren la primera piedra, al que no esté en pecado. Se fueron, tiraron la piedra al piso y se fueron. Amén. Nosotros, hermanos, es cuando yo vi a sus amigos hoy, y ellos con su amigo y estaban ahí y decidieron aprender con su amigo Biblia, ente de empresa, con que se están redireccionando porque han decidido seguir a Cristo. Hay momentos de la historia que no va a ser otra cosa, porque la promesa de Jesús es, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. O sea, que Dios va a comenzar ¿por dónde? Para que el de abajo también aprenda a orar. Porque a veces solo nos centramos en nuestras dolencias, pero no buscamos una búsqueda verdadera. Y dice aquí, hermano, que nadie que se arrepienta de sus pecados puede recibir el perdón de Dios. Gracias a Jesús, el paralítico dejó de ser paralítico, no tuvo que ser levantado nuevamente por el techo y no necesitó que alguien le sacara en una cama. ¿Qué hizo la samaritana? Luego fue perdonada, fue a la ciudad y trajo a la ciudad a Cristo. Y ellos dijeron, ya solamente tú no lo conoces. Se quedaron, quédate con nosotros, habla. ¿Qué les dijo Jesús? Háblanos del reino. No le dijeron, háblanos de los milagros que ha hecho, haznos 10 milagros, enriquecenos. No. Háblanos del reino de los cielos. 2 días predicando y le dijeron al final a la samaritana, tú lo conociste, pero nosotros también lo conocemos. Y esa es la tarea del Evangelio, dar a conocer a Cristo. No importa si otros no te reciben, pero Dios dijo, miren, esa sí está lista,
los campos están blancos. Pero dígale al Señor de las mías que le dio obreros. Había una ciudad, hay una ciudad donde estás triste yo. Una palabra para alguien restaura. Una vez llegué a esa casa de ese empresario. ¿Por qué te hablo de eso? Porque ¿dónde crees que va a atacar el enemigo? ¿Y dónde va a venir? Desde arriba, porque cuando la economía de la nación se cae la nación. Y entonces tenemos que orar por eso. Y tenemos que cuidarnos de decir tengo el poder. Ya entendí hoy, ayer cuando me llamaron que me citaron hoy, yo dije, porque tú no pasas en balde por la vida de alguien cuando tienes un llamado. El propósito de Dios se descubre en el momento que Él decide introducir y hacerlos y atraerlos a casa. El centurión estaba por allá, ayudaba, les ayudaba a todos. Hasta el día dijo, yo tengo fe. Entonces Dios aprobó su fe. Dios te bendiga. Hoy el Señor necesitas que tú no pongas límites. Que hoy el Señor te está llamando. Que así como esos amigos decidieron tener esa sanidad interior, hubo sanidad. Los hombres lloraron. Los hombres lloraron. Se sanaron emocionalmente. Porque a veces han hecho cosas en el pasado y en su corazón fueron limpiados. Y Dios no lo pide a juzgar. Hoy ustedes hicieron juzgar, hoy fueron perdonados los pecados. Porque Dios conoce el corazón. Pequeño, grande, pecado es pecado. Pero hay gente que está en tumbas, en cárceles profundas. Y tenemos que orar con los que están en pecados, que no saben, porque los han tomado. Y el enemigo dice, ya son míos. Pero él dijo, sea lobo, sea zorro, sea lobo, sea león, o sea oso, lo que cae, lo que venga, o gigante, o los incircuncisos, a eso le saco yo la oveja de la boca. Y eso fue lo que hizo Jesús. Te sacó a ti de la boca de la fauces de león. Hoy es una invitación. Que hoy hagas al Señor un propósito de vida. Que no entregues nada como perdido. Ellos insisten, ellos dieron, pero una oración, un clamor hace que Dios, tu fe activa la fe de otros. Mi fe activó la fe de otros. Amén. Entonces, son cosas tan pequeñas, pero no eran para mí, era para ellos. Pero al estar dándoles a ellos que vinieron, porque cuando alguien pierde todo, hermano, no sabe qué hacer. Pero Dios sí sabe qué hacer. Amén. Y ahí vamos a conocer a nuestros amigos. Y nuestros amigos son aquellos que nos llevan a Cristo. Nuestros amigos son aquellos que nos llevan a Cristo. Si te llevan al mundo, si te llevan a otra cosa, y aunque tú veas que tu casa, tú veas desorden, aunque veas, mira, no mires tú, porque dice el Señor que Él dijo, ¿por qué le perdonas? ¿Quién te dijo a ti que perdonara los pecados? Le dijeron a Jesús después que le perdonó el paralítico. Pero dijo, pero se molesta, espérense. Anda, ¿usted quiere que diga que se camine de? ¿Cómo tú? Coge tu cama y anda. Para Dios nada es imposible, pero lo más que quiere Dios es nuestro corazón, que seamos hijos aprobados, que todos los días reconozcamos que podemos pecar, podemos juzgar, podemos hacer cosas que no agraden a Dios, creyendo que estamos agradando a Dios. Por mucho que hagamos, lo más que tenemos que guardar es el corazón. Amén. Hoy yo te invito a recibir al Señor, porque el Señor está a las puertas y te llama. Hoy que abras la puerta de tu corazón. Y si tú conoces a alguien que está mal, tienes amigos que se están perdiendo, haz una lista, no lo busques. Que de pronto ese cuaderno son las cuerdas de amor que Dios extendió un día a ti y tú las estás extendiendo a otros. No solamente es buscar lo mío me hace, me dice, me da. No, es predicar a Cristo. Si fuiste llamado y estás predicando la palabra, hoy yo te invito a mi psicólogo favorito, Jesucristo, te puede salvar. Cuando vamos a los pies de Cristo, Él te puede hacer todo. Cuando tú reconoces y detienes tus pensamientos y que se haga la voluntad de nuestro Padre, aquí en la tierra como en el cielo, veremos bonanza. Así que yo te invito hoy, la Iglesia de Jesucristo el Ancla, a recibir al Señor, a tomar la Biblia, porque el joven empresario, ya que pasé, me dijo, ¿está leyendo la Biblia? Sí, estoy leyendo la Biblia. ¿Y cuál libro? Porque también le pregunté,
y me dijo Proverbios. Si yo hubiese sabido algo, la importancia de leer el libro de Proverbios, yo no hubiera metido tantos problemas. La importancia del libro que Dios te dio es porque Dios te va a usar ahí en la sabiduría. Pero si Dios te dice Juan, es porque quiere hacer también un manantial. Todos los libros de la Biblia tienen una importancia para los hijos, porque es nuestro testamento. Es santo, es puro, y Dios no quiere indignos con ellos. Dios quiere que reconozcas el pecado. Dios quiere que como pecador te transformes tu vida, que te arrepientas y que mires verdaderamente tu corazón. Porque Dios conoce al que está y al que no está. Pero cuando Dios sellaba hoy a esos hombres, me di cuenta, Dios está haciendo de estos empresarios pastores. Porque no son para mí, ellos tienen un campo para que cuando vean mi testimonio de que lo hice por amor, ellos también predicarán por amor. Amén. Amén. Y Dios nos da de más cosas. Por eso dice la palabra aquí: benditos los pies que llevan a anunciar la palabra, porque somos bendecidos. Así que hasta aquí me ayudó el Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento, por tu palabra. Hoy bendecimos a cada persona que hoy pueda tomar su Biblia, levantar su altar, hacer un avivamiento, porque aún Habacuc dijo: Señor, pero viene Babilonia, vienen esta gente para acá. No, Dios. Mira, vamos a hacer algo. La voy a leer, me dijo el Señor Habacuc. Ponte tu lugar, escribe lo que tú quieras, pero eso que va a escribir se acelera. Ese juicio se acelera, pero la palabra del retorno se acelera también. Yo no sé qué podamos estar pensando, pero yo he decidido creer en Cristo Jesús, que así como Dios nos llevó un día a un desierto, también nos dio la salida. Amén. Yo creo eso. Porque dice aquí que si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como el resto es el remanente que rescató Jesús y que nos mandó a predicar a ti y a mí, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Algo más? Sin Dios no somos parte de ese remanente. Y Jesús nos pagó un precio que profetizó Isaías en el capítulo 1, versículo 9. Dios tiene un remanente y te está invitando a ser parte de él. Que Dios te bendiga. Hoy viviré, Cristo te dio vida, que el gozo del Señor sea tu fortaleza y que la paz del Señor sobreabunde tu corazón. Por mucho que empujes no vas a poder, pero por mucho que entregues cosas al Señor. Esa cama puede ser un cuaderno, decir, te lo entrego, pero hoy lo bendigo. Señor Jesús, a personas así, te lo entrego y hoy lo bendigo. Esos son soltar cargas. Ellos soltaron sus cargas y se las entregaron a Jesús. Soltaron la carga de una amistad que estaba en pecado, paralizado por el pecado, pero Jesús reconoció. Y cuando ellos soltaron eso, Jesús le miró y lo perdonó y lo levantó. Y esta es una palabra que dice hoy el Señor. Isaías 60. Levántate y resplandece. Esa es la heredad de nosotros, levantarnos y resplandecer, porque el Señor quiere que el Evangelio se extienda a la mano derecha y a la mano izquierda, y a nuestra descendencia hereden naciones y habitar ciudades asoladas. Por lo tanto, no temas, que Dios te bendiga. Eso está en Isaías 54. Y hoy, con esta palabra, yo me despido diciéndote que la paz de Dios esté sobre ti, que Jehová te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que la paz del Señor esté sobre ti. Y así como esa familia hoy se encuentra en la paz, sabiendo que tenían que redireccionar y enfocarse a lo nuevo de Dios, la iglesia de Jesucristo se ha enfocado y ha redireccionado a lo nuevo de Dios. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Lo mismo para ti. El Señor cambia nuestra historia. No volvamos atrás. Que Dios te bendiga y que te haga su presencia. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Amén. Él es el que da la paz. Esta es la palabra porque Él reina. Le dejamos el lugar a Él porque le pertenece esta palabra suya. Así que Dios te bendiga. Viviré en ese nombre. Viviré para darte a conocer. Eso es. No llevamos un evangelio de dolor,
porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vivamos un evangelio que podamos transformar personas, que seamos alabanzas caminando y donde la gente diga, cambió, y ahora vive con usted, y ahora conoce al Padre. Vive en Cristo Jesús. Bendiciones. Dios le bendiga. No van a nombre, para Dios. Una semana y un tiempo de amor. Dios está llamando a su pueblo. Oh, camina, porque la tierra será llena de su conocimiento. Amén. Viviré. Quiero hablar mis palabras, mi canción, hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Quiero anunciar el mensaje de